Testimonios filiales de Marta Lucía Varela. La madre. De mi madre recuerdo su gran ternura conmigo, cómo me arrullaba. Ella me compuso una canción, el Vals Martica. Fueron unas vivencias muy lindas y llenas de sentimiento porque cuando yo nazco, mi mamá se separa de mi padre, porque mi padre era un vagabundo a morir. Tenía hijos regados por todo el latrato. Entonces mi madre se separa y eso para mucha gente fue un escándalo. Imagínate, en el 48 o 49, separarse una mujer de su marido era una ignominia. Ella no soportó más la vida con mi padre, pero queda embarazada de mí. Cuando yo nací, mi mamá estaba viviendo todo ese proceso y eso la afectaba mucho. De todas maneras, él fue su compañero durante 13 años y aunque los ideales de ella eran distintos, pues los sentimientos estaban ahí y había otros hijos. Ella sufre moral y físicamente, se desnutre, se desmejora mucho y en todas esas nazco yo. Por supuesto, nací con muchas limitaciones. Con solo 2 libras de peso, era una rata. Tenía que darme calor artificial y como no había las posibilidades que ofrece hoy la ciencia para estos casos, mi mamá me mantenía envuelta en algodón pegadita a su pecho. Eso hizo que estableciéramos una llave, porque ella se aferra mucho a mí y yo a ella. De niña, yo veía que mis amiguitos tenían a su mamá y a su papá, y yo no. Entonces comencé a preguntarle a ella por mi papá, a cada rato, y eso la llenaba de mucha pena. Recuerdo que un día, como para distraerme, me llevó a pasear a Medellín, y en una salida que hicimos pasamos por una vitrina donde había maniquíes, pero yo no sabía lo que era eso, porque en Quibdó, en los almacenes, no se exhibía la ropa así. Así que yo veo maniquíes masculinos y le digo a mi mamá que me compré uno, que yo quería un papá de esos. Entonces me hace un poema. Ay, mamita, cómprame un papá. Ella siente mucha tristeza y cuando regresamos a Quibdó me lleva al Bajo Atrato a conocer a mi papá. Eso que me llenó porque desde entonces no la volví a molestar con eso. Ya grande, fui a verlo otra vez y él muere 2 meses después. Así que yo soy testigo de 2 etapas más difíciles, las más duras que vivió mi mamá, porque ella no tenía un apoyo ni emocional ni económico, porque mi papá se olvidó que nosotros existíamos. Me acuerdo de cuando trabajaba en oficinas y cuando no trabajaba porque la echaban de los puestos, entonces se quedaba en casa a escribir, a pintar o a coser y con eso nos mantenía. Mi abuelo fue un poco terrible, entonces mi mamá se siente abandonada por todos, pero nunca nos dejó aguantar hambre, nunca nos faltó el servicio, a pesar de todo nos sacó adelante. Mi mamá tenía una personalidad muy definida. Ella sí tenía que decir la verdad en la cara, la decía. Si te insultaba, así te hicieras su enemiga. Ella nunca permitió que alguien se inmiscuyera en sus cosas, en sus ideas. Si quería hacer algo, lo hacía por encima de quien fuera. Ella nos educó muy encerrados y en forma estricta. No podíamos expresarnos mal porque nos decían, ¿cómo van ustedes a hablar como los campesinos esos? Siempre vivía corrigiéndonos. Recuerdo que estando yo interna en el colegio de Tunja, le escribía y ella me contestaba y me devolvía las cartas corregidas con puntuación y todo. Tenía un genio fuerte, pero creo que debía ser así. Creo que lo poco que logró, lo logró por su temperamento, por su esfuerzo. Si hubiera sido muy sutil y delicada, no hubiera escalado hasta donde llegó. Además, fue una mujer que sufrió mucho y eso la hacía parecer hosca y dura, pero ella era una miel. Si no, mire su poesía, eso es una dulzura. La escritora. Yo sí viví muy interesada de las obras de mi mamá, porque yo recorría con ella. En Bogotá yo se la presentaba a todos mis compañeros porque eso me llenaba de orgullo. Desgraciadamente ella en vida no tuvo los honores que se mereció,
pero sabía y me dijo que después de muerta era que iba a obtener el reconocimiento. Ella lo sabía. Es más, mucho antes de morir escribe su epitafio. Son cosas que a mí me conmueven demasiado, que una tierra tan distante, tan lejana, haya dado frutos como Teresa Martínez Varela, y que por ser negros o teñidos los hayan mancillado. Nadie ha visto su gloria. Lástima grande que la cultura, las artes sean lo último en este país, donde te arrinconan y no te dejan levantar. Mi mamá fue reconocida, no en Colombia, sino en otros países como Venezuela, donde ganó premio de literatura y fue destacada como eminente escritora. Cuando tenía el mamotreto de mi Cristo Negro, me lo leía y me lo iba contando toda la historia. Porque como te digo, yo siempre estuve muy de la mano de mi mamá, quizá porque fui la última. Cuando terminó la obra, la vi en todas sus angustias. Ella la editó en la imprenta de la policía y como no había mucha ayuda tecnológica como hoy, pues quedó con algunos errores. Incluso le cambiaron términos porque el tipógrafo los desconocía y creía que era un error, entonces se los cambiaba. Entonces mi mamá se sentó a la máquina de escribir, escribió la palabra correcta y con toda la paciencia la armó y la pegó donde correspondía. La obra de mi mamá es impresionante, inacabable, y a mí me gusta toda, pero recuerdo mucho, por ejemplo, la interpretación del poema a los artistas. Creo que la mayor parte de su inspiración tiene origen en la mitología griega. Se inspira mucho en los dioses y en sus textos siempre plasma algo sobre esa cultura. Un nuevo amor. En lo que reconstruí su vida con otro hombre, nunca me metí a sugerirle una cosa u otra, pero la apoyé en eso, aunque no le veía mucho sentido porque mi mamá ya estaba muy mayor. Ya había desperdiciado sus mejores años y enamorarse a estas alturas ya como que era una pérdida de tiempo. Pero como te digo, la apoyé. Tengo una anécdota sobre eso. En alguna ocasión, al darme cuenta que hacía algún tiempo no veía a Fernando, yo le pregunté a mi mamá por él y me dijo, oiga, no sé, vamos a visitarlo. Nos fuimos a Kennedy y resultó que él había muerto hacía 2 años. Así que la visita que tuvimos que hacer la hicimos al cementerio. La relación familiar. Con ese asunto nos afectaron mucho. Yo después que maduré me rebelé contra eso, pero a nosotros nos hicieron como un lavado porque nos señalaban como los hijos de la loca. Entonces, pues uno se acompleja porque no teníamos la suficiente capacidad. No defendíamos a mi mamá. Creo que eso en mucha parte le hizo daño a mis hermanos. Yo como me salí de Quibdó tan niña con ella, pues superé eso más rápidamente y después lo valoré, pero ellos se quedaron con ese complejo. Trataban de detenerla en sus iniciativas porque pensaban que era una locura. La relación de ella con mis hermanos era muy diferente a la mía. De pronto ellos no participaron como lo hice yo de la vida de mi mamá o la veían desde otro ángulo. Creo que ahora sí han podido reconocer lo que yo siempre le reconocí y le apoyé. Mi mamá sentía que mis hermanos se acomplejaban de ella, que tenían esa frustración y quizá por eso nunca le dieron la importancia a sus cosas, no la valoraron realmente, sino que se aisló cada uno con sus propios asuntos. Sin embargo, son cosas de cada uno, yo no puedo juzgarlos. Racismo y clasismo. Creo que mi mamá sí era racista y clasista, pero por influencia de mi abuela. Mi abuela era la racista. Ella era una mujer espectacular, alta, de ojos verdes, de origen español, noble, porque era la marquesa de Palo Blanco. Y se casa con un negro, 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 porque mi abuelo era tinta. Yo no sé por qué mi abuela odiaba a los negros. Nunca podré comprender eso. Recuerdo que ella nos contó que cuando estaba pequeña, en una guerra le mataron a sus padres. No sé las circunstancias, pero quizá eso influyó en su actitud hacia los negros, no sé. Yo imagino
que de pronto por la situación de mi abuelo, al ser un hombre de empresa, adinerado y culto, que lo convertía en buen partido, mi abuela se casó con él. No veo otra razón. Ella se casa con un hombre que a pesar de sus cualidades, su presencia y su plata, no era de su clase social. Y es que fíjate, ella no tuvo más hijos con mi abuelo y prácticamente también se separa de él, no ante la sociedad, pero sí al interior de su hogar, porque ellos no hacían vida juntos, aunque demostraran lo contrario. Yo casi no veía a mi abuelo en la casa y cuando llegaba no dormía en el cuarto de mi abuela, sino en otra habitación. Nunca vi que compartiera. Entonces mi mamá tenía esa sangre de mi abuela, fuerte, dominante. Ese orgullo lo tenía muy arraigado. A nosotros no nos dejaban juntar con los niños negros en Quibdó, más que todo mi abuela. Recuerdo que cuando las muchachas del servicio que tenían hijos los llevaban a la casa, yo no podía jugar con ellos y me daban rejo por eso. Otra anécdota que tengo de mi abuela es que así como en la costa atlántica a las señoras de edad respetable les dicen niña, en Quibdó les dicen tía. Pues mi abuela no soportaba que le dijeran tía. Si llegaba algún muchacho negrito y le decía tía Teresa tal cosa, ella se ponía furiosa y le gritaba, yo no soy tu tía, a mí me respetas. Nunca aceptó esa familiaridad. Parecía un caballo cuando le ponen las anteojeras para que no mire hacia los lados.